Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a hablar de este hermoso teléfono que es el Xiaomi Redmi Note 12. En un video anterior había hablado del Redmi Note 12S. Parecen ser iguales, pero son totalmente diferentes. Son dos teléfonos diferentes. Y aquí en las cajas ustedes lo pueden notar, ¿no? Este es el 12S y este es el 12. Noten de que el 12 es un poco más grande la pantalla. ¿Por qué? Porque su caja es más grande, es más amplia su pantalla. Entonces son datos interesantes que tenemos en esa parte. Es un teléfono muy bonito. Estéticamente también es muy parecido al Redmi 12S, no 12S. Es muy parecido. Su pantalla es más grande, pero tienen diferencias. Una de ellas, por ejemplo, en este teléfono es de que no tiene un segundo parlante, nomás trae un solo parlante. Por eso en la parte superior encontramos el IRL, el micrófono para cancelar ruidos y el jack de sonido. Y en la parte trasera entonces trae el micrófono principal, parlante y cargador tipo C. Al igual que el 12S, la versión 12 también trae carga rápida. Viene con un cargador de 33 vatios. Igualmente lo carga muy rápido este teléfono. Su batería también es de 5000 miliamperios, o sea que tiene alto rendimiento. En cuanto a sus cámaras, en este caso encontramos tres cámaras. Noten de que en el caso del 12, la versión 12, trae dos cámaras que son más, sobresalen más, son grandes, y una pequeña, y su flash. En este caso son 50 megapíxeles, o sea, ahí hay una diferencia. La versión 12S trae 108 megapíxeles en cámara, este trae 50 megapíxeles. Los videos, por ejemplo, en el caso de los videos, el video que se está grabando para este celular es el del 12S, entonces tú ahí puedes ver la resolución de la cámara del 12S. Y cuando tú veas el video de este, que es el 12 solo, la del 12S, entonces está hecha con la versión 12, para que lo tengas presente con este. Entonces, ¿qué más tenemos en este teléfono? Vamos a hablar un poco sobre sus características. Este teléfono, al igual que el otro, aquí trae los botones de volumen y también el botón de apagado y encendido, igual que el otro. Solamente tocas y automáticamente el teléfono se enciende. Características idénticas. Pantallas diferentes. Esta pantalla es mucho más grande que la del 12S. Recuerda ese punto. Cuando voy acá a la caja, les voy a leer un poquito de las características acá de este terminal. Por ejemplo, en el caso de este viene con 4 GB de RAM. Te permite ampliar otras 4 GB de RAM. La versión de 128 GB de almacenamiento te permite ampliar otras 4 GB de RAM virtual. O sea, lo que implica que tu teléfono va a quedar con 8 GB de RAM si compras este modelo. Igualmente, este teléfono trae doble SIM card. Trae también para memoria SD, que es excelente cuando quieras ampliar tu almacenamiento. Normalmente la versión de 64 GB en estos teléfonos y en otros modelos no se las recomiendo mucho. ¿Por qué no se las recomiendo? Porque se llenan muy rápido. Ya necesitas aproximadamente mínimo 128 GB para que tu teléfono trabaje tranquilo, puedas tomar fotos, hacer videos, guardar documentos y no tengas problemas de almacenamiento. Cuando reviso la caja de este terminal, por ejemplo, puedo verte que fue fabricado en julio del 2023. O sea que es una fabricación muy reciente. Los adquirimos directamente con la marca Xiaomi, importado con la marca Xiaomi, o sea de que todo es original, llegó muy rápido y la fabricación también es la más reciente. No es un teléfono que fue fabricado hace 5 o 6 meses, no, la fabricación es muy reciente, en julio de 2023. Quiero mostrarles acá para que ustedes mismos puedan ver acá. Miren esta parte de aquí. Noten, julio del 2023. Ellos de pronto no alcanzan a ver bien, pero aquí está julio del 2023. Entonces fue una fabricación muy reciente. Entonces son teléfonos muy modernos y te lo recomiendo. Ya lo hemos hecho pruebas y el teléfono es muy rápido.
Sí encontramos algunos puntos a mejorar en lo que tiene que ver con el MIUI del teléfono, que en videos más adelante les vamos a mostrar. Y es lo que tiene que ver con las aplicaciones duales. Este teléfono, el 12, no trae la opción de aplicaciones duales. Hay que activársela, pero hay una opción que te permite activar esas opciones y no vas a tener problemas. O sea, puedes tener, digamos, dos Facebook, dos WhatsApp, dos aplicaciones de las que tú necesites, dobles. Entonces sí hay una opción para activarla, pero por defecto no lo trae. Igualmente también viene con el MIUI 14, la última actualización del MIUI 14. Es moderno, práctico y en costos, claro, este es mucho más barato, la versión 12. Y viéndolo bien, es una muy buena versión que uno puede adquirir y no tiene nada que envidiarle a otras versiones. Es rápido, funciona perfecto, funciona muy bien en el brillo en la luz, tiene buen audio, buena recepción de señal, buena cámara y no tiene nada que envidiarle de pronto a otros terminales. Es muy recomendable también. Entonces te recomiendo de que sigas viendo videos que vamos a subir más adelante también en específico de esta versión. Vamos a someterlo a CPU-Z a ver qué otras referencias encontramos respecto a su procesador, la velocidad de sus procesadores, los sensores que trae, todo eso lo estaremos analizando y también puntos a mejorar con relación al software del teléfono y al hardware también, con la parte física, qué más se le puede mejorar. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, da manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. RSC.